¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas, y el tema de la semana naturalmente es, bueno, esta corrida cambiaria que se repite en la Argentina, que nos sorprende básicamente porque ya en semanas previas le veníamos comentando que la cercanía de las elecciones seguramente, bueno, era esto de esperar, por lo menos iba a disparar una dolarización de portafolio, sobre todo aquellos que tienen todavía algunos ahorros colocados a plazo fijo, y que en la medida que fueran venciendo esos plazos fijos y que el ahorrista se diera cuenta de que la fecha de los 30 días a la cual podía renovar esa colocación, bueno, caía después de las elecciones del 22 de octubre, bueno, esos pesos obviamente se iban a ir al dólar. Esto es lo que está ocurriendo. Y bueno, cuando uno mira lo que ha pasado en el mercado cambiario, en los distintos mercados del dólar en la semana en la Argentina, bueno, uno encuentra números realmente escalofriantes, ¿no? Aquí ponemos básicamente el comportamiento de esta semana para el billete estadounidense de nuestro mercado cambiario, como siempre con muchas variantes. Ahí usted va a encontrar datos realmente interesantes desde el punto de vista de la administración de sus ahorros, en el sentido de que, por ejemplo, el dólar MEP, que se consigue a través del Bonar 2030 o el AL30, como es la sigla bursátil, para comprar dólares, bueno, se consigue a un precio cercano todavía a los 700 pesos. El último registro marca 702,10 en la Bolsa de Buenos Aires en este cierre del viernes. Pero la realidad es que esto puede cambiar en función de que, bueno, cuando uno cierra la operación, que es a las 24 horas de, bueno, la compra original de los bonos, bueno, justamente esos títulos públicos no caigan y el dólar termine saliendo más caro. Esto lo hemos comentado en más de una oportunidad aquí en el programa. Tiene que ver con, bueno, ese parking que se ha establecido desde la Comisión Nacional de Valores para de alguna manera, bueno, generar algún desincentivo a una operatoria que se ha hecho realmente muy conocida cada vez más, incluso por, digamos, aquellos que administran finanzas desde el punto de vista familiar, porque está claro que consigue, digamos, el ahorrista, el inversor, un dólar mucho más barato en la bolsa a partir de lo que es la intervención del gobierno a través del Banco Central para moderar la suba de esta cotización. Ahora, fuera de lo que es esta cotización contenida por la intervención del Banco Central, que de todos modos sube en la semana 3,33%, el resto de los mercados que operan de manera mucho más libre, bueno, son los que muestran realmente la dinámica dolarizadora que hemos visto en estos días. Como usted ve, por ejemplo, el dólar MEP a través de las letras, lo que se conoce como el MEP LED, letras del Tesoro Nacional, bueno, saltó casi 12% en la semana. Aquí le recuerdo que estamos hablando de que tal vez este sea el verdadero mercado libre, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con el dólar formal, fuera de lo que es el blue, que es marginal, porque en el caso del dólar MEP no existe la restricción que sí existe con el Bonar 2030 para comprar dólares durante cada semana. En el caso del Bonar 2030 el límite es de 100.000 nominales, que hoy serían algo menos de 30.000 dólares. En el caso de las LEDs ese límite no está, con lo cual aquel que quiere, bueno, dolarizar un portafolio mucho más grande de 30.000 dólares, bueno, tiene que hacerlo si quiere fijar el tipo de cambio a ese dólar LED o como, digamos, existe otra variante, el dólar CNB, que se ubica en niveles de 787 pesos en este cierre de semana. El contado con liquidación también con un salto importante, 9,18%. Y el blue en el mercado marginal esta semana con la menor suba, pero estaba realmente bastante fuera de lo que era el ámbito de cotización del dólar en la bolsa. Termina en 800 pesos con una suba del 7,38%. Una semana realmente vertiginosa en el mercado cambiario. Usted esto lo va a notar inclusive cuando sobre el cierre del programa estemos charlando con Adriana Figliolo para analizar lo que ha pasado en la semana bursátil, donde, bueno, desde Mar del Plata Bursátil, Adriana cuenta, bueno, lo que ha ocurrido en estos días, donde la gente básicamente quiere dolarizarse a cualquier costo. No piensa en invertir, sino que piensa básicamente en proteger sus ahorros, lo que significa en este contexto, bueno, salir de los pesos. Y otra foto de lo que ha pasado en la semana tiene que ver con el dólar futuro, esto que se opera en el MATBA-ROFEX, que es una información que no siempre se sigue muy de cerca, pero fíjense lo que ha pasado en el dólar futuro. También saltos muy importantes para lo que son los plazos de noviembre y diciembre, esto es después de lo que serían las elecciones presidenciales e incluso el cambio de presidente, ¿no es cierto? Ahí usted tiene saltos muy significativos que son diferentes a los del mercado de la bolsa o al del blue, básicamente, el mercado marginal, porque aquí estamos hablando del dólar oficial. Esto no tiene que ver con el dólar paralelo, los dólares paralelos, sino que en este caso lo que uno puede chequear a través del dólar futuro, que justamente se negocia teniendo en cuenta la cotización del dólar oficial mayorista, es que los inversores, los operadores, aquí opera básicamente capital bastante astuto, están pensando en un salto cambiario del oficial muy fuerte de aquí al cierre del año.
Pero esto ya se veía la semana pasada. Lo que ha aparecido como novedad incluso es que ahora esperan un salto aún más fuerte. Ahí usted lo puede ver claramente con el dólar oficial que se está negociando en el mercado de futuros al cierre de diciembre en 682 pesos. Esta semana subió casi 9%. Una semana realmente dramática en el mercado cambiario. La realidad es que mucho para esperar que mejore de aquí a las elecciones generales del 22 de octubre no hay, ¿no es cierto? El gobierno ha implementado a lo largo de esta semana, bueno, lo que se conoce como el dólar vaca muerta, algo así como el dólar soja, pero aplicado al sector de la energía para buscar más liquidaciones. También sobre este cierre de semana, bueno, se está adelantando que con la normativa correspondiente el dólar soja se va a extender porque terminaba en el cierre de septiembre hasta las elecciones generales del 22 de octubre. Pero bueno, todos estos intentos de generar mayor oferta de divisas, básicamente a partir de fortalecer la reserva del Banco Central y que de esta manera el central pueda intervenir en el mercado cambiario, parecen números insuficientes teniendo en cuenta que, por ejemplo, esta semana el central perdió unos 300 millones de dólares. Básicamente, bueno, cuando uno mira las causas de esta salida, hay una fuerte componente ahí de intervenciones justamente en la bolsa para moderar la suba del dólar MEP. Una semana realmente muy difícil que, la reitero, ¿no? Lamentablemente, cuando uno mira hacia adelante, piensa que las próximas semanas van a tener un poco esta tónica de cara a las elecciones del 22 de octubre. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida seguimos compartiendo números que tienen que ver con la marcha de la economía y las finanzas en la Argentina en estos días y también temas que tienen que ver estrictamente con lo que está ocurriendo aquí en Mar del Plata con su economía regional. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. El gran astillero argentino es marplatense. Abrimos este tramo de Mercados y Empresas hablando de la actividad industrial en el país porque naturalmente, bueno, el buen desempeño que venía trayendo la industria se fue diluyendo con el correr del año y ya hemos entrado en terreno recesivo, claramente, en lo que tiene que ver con un sector que obviamente se sigue muy de cerca porque genera mucha mano de obra, ¿no?, en la Argentina y en otras partes del mundo. Y en este sentido queríamos compartir números que tienen que ver con dos informes de consultoras privadas y cámaras privadas que tratan de medir lo que está ocurriendo en la industria desde distintos enfoques. Por un lado, desde la industria de manera integral y por otro, desde lo que es el complejo industrial PYME, que es realmente muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el tejido, por ejemplo, de General Pueyrredón. Vamos a ver a continuación, entonces, en principio, bueno, los números que voy a conocer en la semana, la consultora de Orlando Ferreres y Asociados, uno de los principales informes fuera de lo que tiene que ver con el oficial que publica periódicamente el INDEC, pero estos índices privados, bueno, suelen adelantar bastante la información oficial, con lo cual es interesante ir monitoreando estos números para ver qué está ocurriendo en distintos sectores de la economía. Y lo que marca este índice de actividad industrial de la consultora de Orlando Ferreres es que agosto marca la mayor caída del año en la comparación interanual justamente para la actividad industrial en la Argentina. Aquí, por supuesto, impacta lo que tiene que ver con la producción de alimentos a partir de lo que es, bueno, el golpe que la sequía le ha dado a la economía argentina y a la industria en particular, pero en general lo que se observa es una caída significativa de otros sectores como el textil, por ejemplo, que han tenido un desempeño realmente muy negativo en la comparación con agosto del año 2022. Ahí usted tiene los números, 3,9% abajo la industria en agosto, con lo cual ya los primeros 8 meses del año, es decir, el acumulado enero-agosto en la comparación contra enero-agosto del año 2022, marca ya una caída de 0,4%. Y ahora vamos a compartir otro informe, como les decía, también tratando de monitorear lo que está pasando en la industria, en este caso Industria PYME. Este es un informe de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa,
donde usted lo que observa ahí es una caída incluso más importante dentro de lo que es el complejo PYME, una caída del 5%, son distintas las metodologías, distinto el universo que miden estas dos encuestas, por eso, bueno, se llegan a números diferentes. Agosto 5% de caída, entonces, según CAME, para la industria PYME en el país. Con lo cual, enero-agosto, como en el caso del índice de Orlando Ferreres, marca ya una caída de 0,1%. Como le decía, se fue diluyendo el buen desempeño que tenía al arranque del año la industria, obviamente a partir de lo que tiene que ver con, bueno, la suba del tipo de cambio, la incertidumbre, los problemas para acceder a insumos importados. Bueno, esto se ha venido ralentizando a tal punto que ya estamos entrando en terreno negativo en la comparación contra los mismos periodos del año 2022. Cambiamos de tema y venimos ahora a la ciudad de Mar del Plata y, por supuesto, más allá de este escenario negativo que se observa en la Argentina en términos de actividad económica, en términos de inflación, inclusive en términos de expectativas, la realidad es que mirando un poco más allá, ¿no?, de lo que es la coyuntura, que siempre es interesante para despegarse un poco del clima adverso que tenemos hoy en el país, bueno, hay algunos elementos que aparecen que realmente generan expectativas favorables en términos de producción y generación de empleo aquí en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata. Usted, como sabrá, porque esto se viene trabajando ya desde hace varios meses, la firma Lamb Weston, que es una de las principales productoras de papas fritas del mundo, bueno, está avanzando con lo que es la construcción de su planta en el Parque Industrial General Sabio, una inversión de unos 250 millones de dólares. Y la novedad en este sentido tiene que ver con que para diciembre esta compañía comenzaría a contratar trabajadores aquí en la ciudad de Mar del Plata, pensando en comenzar su producción para los meses de agosto-septiembre del año 2024. Todo esto obviamente se entiende va a generar un derrame importante sobre la ciudad de Mar del Plata, y uno de los derrames que ya se está comenzando a ver tiene que ver con lo que es el movimiento de exportaciones por el puerto local. Y le cuento esto porque trascendió en la semana que justamente representantes de la firma e incluso de McCain, la productora de papas fritas de origen canadiense que está radicada en Balcarce, ya se han acercado al Consorcio Portuario Regional Mar del Plata con la intención de proyectar salida de exportaciones de papas fritas directamente por el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Sobre este tema, Javier Novoa conversaba en la semana allí en el consorcio con su presidente, Gabriel Felicia. Bueno, lo que nosotros hemos logrado en este tiempo es, a través de la oportunidad que Lamb Weston nos está dando, planteando ella como lo hizo, de que la carga que va a empezar a tener a partir de agosto del año que viene la va a sacar por el puerto de Mar del Plata. Eso nos da la oportunidad de que otras empresas, lo sabíamos, se interesen en también salir por el puerto de Mar del Plata, porque se tienen que dar unas ciertas condiciones que tienen que ver con la logística internacional para que el portacontenedores esté más dispuesto a ingresar al puerto de Mar del Plata, dejar vacíos y demás. Eso va a empezar a pasar, está empezando a pasar. Así que a través de eso nos da la oportunidad de que las empresas que hoy, que son alrededor de 10.000 contenedores por año, que certifican los contenedores en aduana en el puerto de Mar del Plata y después se van por ruta a Buenos Aires y Dock Sud, bien digo, tengamos la oportunidad de que salgan por el puerto de Mar del Plata. Y por otro lado, también es cierto que las empresas del sudeste de la provincia de Buenos Aires seguramente vamos a empezar a capturar su interés, entre ellas McCain también ha sido parte de ese interés, nos han llamado preguntando, están en esa situación, están consultando por ahora, pero quiere decir que ven como una oportunidad salir por el puerto de Mar del Plata. Por el momento es una proyección, ¿no? Los primeros trabajos de sentarse, reunirse, dialogar, pero empezar a planificar de cara al futuro, no es algo de mañana. No, claramente va a ser... Bueno, el tema es así. Mira, para hacer números, nosotros actualmente salen por el puerto de Mar del Plata unos 2.500 contenedores, 2.400, 2.500 contenedores por año, desde el puerto con carga en un barco portacontenedores en el puerto de Mar del Plata, 2.500. Lamb Weston es aproximadamente 400 por mes, o sea, estamos hablando casi 5.000 contenedores por año, o sea que ya estaríamos duplicando esa cantidad y automáticamente van a aparecer que de los 10.000 otros que tienen que ver con la pesca y con todo lo otro que tiene que ver con la ciudad, que se van por la ruta al puerto de Buenos Aires, también una parte de eso la capturemos para acá. Con lo cual, como nos damos cuenta, los números cambiarían fuertemente y eso haría que las navieras que hoy pasan cerca también del puerto de Mar del Plata les interese ingresar al puerto.
fundamental el primer paso, ¿no? Esta primera transacción con Lamb Weston para ahí sí empezar un efecto en cadena con el resto de las empresas. Sí, con algunas otras cuestiones que tienen que ocurrir también y que nosotros estamos trabajando, que tiene que ver con la infraestructura portuaria suficiente para que sea aún más interesante salir por el puerto de Mar del Plata. Nosotros estamos trabajando con eso, por eso estamos haciendo cloaca, por eso estamos arreglando todo lo que es la parte de bacheo. Para que ustedes tengan una idea, eso es algo bastante caro, porque nosotros lo que tenemos que hacer tiene que soportar el paso del tránsito pesado. Bueno, estamos trabajando y por otro lado, seguramente, y lo estamos planteando, tiene que haber en el puerto de Mar del Plata la capacidad técnica en términos de logística para que puedan venir cualquier otra naviera, no solo Maersk, que es la que viene hoy. Número realmente importante, ¿no? Los que planteaba Gabriel Felicia del consorcio portuario, la idea de que Lamb Weston sola podría generar exportaciones, movimiento de cargas del puerto de Mar del Plata por unos 5.000 contenedores por año. Esto sería duplicar la cantidad de contenedores que salen desde nuestro puerto actualmente. Pero claro, esto genera la necesidad de obras de infraestructura, de equipamiento para atender esta demanda. Sobre este tema, Gabriel Felicia comentaba lo siguiente. Sí, lo podemos hacer. Hoy como estamos lo podemos hacer. Nosotros tenemos una limitante. ¿La limitante cuál es? Que solo pueden ingresar buques que tengan su propia grúa. Hoy está el portacontenedores. Si uno lo mira, tiene dos grandes grúas que son las que cargan los contenedores arriba del barco. Bueno, nosotros lo que estamos planteando que en el futuro esas grúas estén en tierra, que sean parte de la estrategia de la logística del puerto de Mar del Plata, del operador, que entiendo hoy tiene una preferencia, siempre lo decimos, TC2, que es la que opera el puerto de Mar del Plata, bueno, pero tenga las condiciones técnicas para poder subir contenedores a barcos. Y luego el consorcio tiene en condiciones el puerto, la empresa que sea tiene en condiciones su empresa, pero falta un trabajo municipio, provincia, nación para que el trayecto también esté en condiciones para efectuar este trabajo. Bueno, ahí el tema del trayecto tiene que ver con cosas que están ocurriendo. Nosotros, y Fernanda Raberta se lo planteó muy claramente al gobernador hace más de un año, y hoy es una realidad. Se está terminando la obra de circunvalación, que es la obra que conecta el parque industrial con el puerto de Mar del Plata. Fernanda ayer inclusive planteó la necesidad de la ampliación de Jorge Newbery, o sea que son todas cuestiones que tienen que ver con el futuro. Y nosotros ¿qué estamos viendo? Y nosotros estamos viendo el nuevo ingreso de camiones al puerto de Mar del Plata, porque cuando se dé esa circulación ya no va a ser Juan B. Justo por donde van a venir los camiones, sino que va a ser por otro lado. O sea, imaginémonos Juan B. Justo con 400, 500, 600, 700 camiones más. Sería imposible. Entonces, por eso es que desde el principio se pensó, bueno, conectividad del parque industrial con el puerto, avenida de circunvalación, extensión de cada una de las avenidas para llegar en buenas condiciones al puerto y una nueva circulación dentro del puerto de Mar del Plata. Gabriel, entonces con todo este panorama, ¿qué falta para empezar a dejar de ver camiones en las rutas y verlos aquí en el puerto? Bueno, yo creo que se tiene que dar primero que la Lamb Weston empiece a producir, empiece a cargar aquí. Eso va a dar un volumen de carga y va a ser más atractivo salir por el puerto de Mar del Plata. Después tienen que ocurrir cuestiones que tienen que ver con costos asociados a cargar en el puerto de Mar del Plata o cargar en el puerto de Buenos Aires. De eso estamos empezando a charlar, se están empezando a ver mejoras en ese sentido. Y lo otro que falta resolver es los tiempos de carga en el puerto de Mar del Plata y llegada a los puertos de Brasil, que es de donde sale toda la carga exportable de la Argentina. Y ligado, de portacontenedores, ¿no? Y ligado a todo esto, directamente viene también el volumen que va a dar cuando se empiece a trabajar sobre la exploración petrolera. Eso es otra parte que sin ninguna duda va a generar otro impacto, digamos. Esa industria también utiliza una cantidad enorme de importaciones. Nosotros estamos hablando de exportaciones, pero también está toda la parte de importaciones. Y si hay algo que va a ocurrir con la industria del petróleo, si es que mar afuera hay realmente petróleo, y eso se va a saber seguramente a mediados del año que viene, cuando se construya el Pozo Argerich, bueno, a partir de ahí esa logística, sin ninguna duda, también va a generar movimientos en el puerto de Mar del Plata.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Seguimos en este tramo de mercados y empresas hablando de números que marcan lo que está ocurriendo en la actividad económica en la Argentina. Hacíamos referencia al desempeño negativo de la industria en agosto y los primeros 8 meses de este año 2023 que estamos transcurriendo. Por eso resulta sorprendente ver que la actividad económica en términos generales, es decir, no solamente la industria, sino todos los sectores de la economía, en el balance general tuvieron un desempeño positivo en el mismo periodo. Aquí ponemos los números que corresponden también a el análisis que hace mes a mes la consultora de Orlando Ferreres y Asociados, donde se marca en este estudio que en agosto la economía creció 0,4%, un dato realmente sorprendente teniendo en cuenta el contexto en el que se está desempeñando la economía argentina, y más sorprendente todavía cuando uno observa que en el acumulado de los primeros 8 meses del año la economía de todos modos está en terreno negativo, en este caso 0,9%. ¿Qué es lo que permitió que la economía argentina termine con un saldo positivo en agosto? Bueno, de acuerdo a los números que publicó Orlando Ferreres, básicamente esto tiene que ver con información que ya de alguna manera compartíamos la semana pasada aquí en Mercados y Empresas, que es el muy buen desempeño del sector de minería. Ahí tenga en cuenta que no solamente se incluye lo que es estrictamente minería, sino que también está involucrado en ese sector todo lo que tiene que ver con la producción de petróleo, básicamente lo que es el buen desarrollo que se está haciendo de la producción en Vaca Muerta, que está creciendo a tasas muy significativas. Usted sabe que esto constituye probablemente uno de los polos de desarrollo que más esperanzas genera para la Argentina de cara a los próximos años. Así que atención con esto, la consultora de Ferreres confirma lo que de alguna manera adelantábamos la semana pasada, en ese caso con números del INDEC, pero para periodos anteriores al mes de agosto, que más allá del difícil momento que está viviendo la Argentina en términos económicos y financieros, realmente hay ahí en lo que tiene que ver con el polo energético e incluso dentro de lo que es la minería, todo lo que tiene que ver con la industria de producción y extracción de litio, hay realmente un faro para apoyarse de cara a lo que puede ser la salida de la Argentina de este trance tan complicado que se está viviendo durante el segundo semestre del año 2023. Volvemos a cambiar de tema. Usted sabe que uno de los temas más relevantes en las últimas semanas tiene que ver con las medidas de alivio fiscal que ha implementado el gobierno, básicamente el ministro de Economía Sergio Massa en plena campaña presidencial. Y aquí una de las cuestiones que habitualmente surge cuando uno escucha, analiza todas estas medidas que se han lanzado, tiene que ver con cómo el ministro de Economía o el Poder Ejecutivo puede implementar cambios en lo que tiene que ver con el régimen impositivo sin pasar por el Congreso. Bueno, sobre este tema, el doctor Marcos Jauregui, que habitualmente nos acompaña en cuestiones de índole impositiva, nos comentaba lo siguiente. Sí, es cierto. Ha habido anuncios, digamos, porque en parte son anuncios, en parte están en la práctica, es decir, es un momento de bastante confusión respecto a lo que en definitiva está vigente en práctica y se puede acceder a lo que se está anunciando. Y evidentemente el punto de partida está bien lo que decís, porque todo lo que tenga que ver con la naturaleza tributaria debe ser fruto de una ley del Congreso. Es decir, hay acá una manda constitucional expresa que todas las normas de índole tributario tienen que ser dictadas por el Congreso de la Nación y no puede ningún decreto presidencial y obviamente menos aún un ministro de Economía impartirla. Lo que pasa es que acá hay varios anuncios que se van mezclando. Si por ejemplo nos referimos al aumento en el umbral a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia van a sufrir o no las retenciones en el impuesto a las ganancias, bueno, eso es
es una ley que está enviada en el Congreso, en este momento va a ser tratada en el Senado y van a obviamente hacer todo lo posible, digamos, para que salga por ley, porque de lo contrario tienen que ser dictados por un decreto y ahí es donde empieza a tallar la presunta inconstitucionalidad porque no es una ley. Así que ahí está evidentemente todo el oficialismo procurando el dictado de una ley que tendrá impacto en aquellos salarios que sean superiores a 15 salarios mínimos, valga la redundancia, es decir, a partir del cual se van a retener el impuesto. Es decir, ese es para un grupo de trabajadores que estén en un salario, digamos, alto y que no van a tener esa retención. Eso va a ser seguramente dictado por ley. Ahora, luego también hay una serie de anuncios que ahí sí lo que ha acontecido es una resolución del Ministerio de Economía donde es como que le imparte a la AFIP que vaya dictando algunas normas puntuales sobre determinados aspectos, que esa es la que estamos esperando que la DGI reglamente y puede llegar a tener, o mejor dicho, va a tener impacto en algunos sectores de manera distinta. Hay que diferenciar muy bien entonces del anuncio al hecho, ¿no? Hay cosas que puede anunciar la intención el ministro, pero luego si en el Congreso se rechaza no hay alternativa. Exacto, ahí apuntaría definitivamente a lo que son retenciones en ganancias para los empleados. Y la batería de medidas que hoy se publicita, que es la que el ministro de Economía ha dictado una resolución que dice a la DGI que debe llevar adelante, todavía no están, pero digamos, ahí es donde afectaría. Primero un plan de pagos, que seguramente va a ser dictado por la AFIP en breve. Es un plan de facilidad de pago para obligaciones que los contribuyentes tengan vencidas e impagas, obviamente, al 31 de agosto de este año. Así que va a haber un plan de pagos sin ningún tipo de condonación, simplemente un plan de pagos para todos. Y después hay unas medidas que vamos a esperar cómo la implementan, que es la reducción de las cargas de autónomos, o sea, los autónomos van a tener una reducción para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El IVA para autónomos va a ser prorrogado, eso también hay que tener en cuenta. O sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el IVA, los autónomos van a estar facultados a no pagarlo. Ahora, no es que están exentos o van a quedar eximidos de pagarlo. Lo que hay es una prórroga del pago del IVA de esos meses de autónomos que se va a pagar aparentemente a partir de marzo del 2024. Así analizaba entonces Marcos Jauregui de alguna manera la legalidad de estas nuevas medidas de alivio fiscal que ha venido instrumentando el equipo económico en las últimas semanas. Como usted veía, bueno, Marcos hacía referencia por un lado a la mejora en lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias de los trabajadores, pero incluso hasta los trabajadores autónomos han tenido algunos anuncios que realmente van a mejorar sus ingresos de aquí hasta el cierre del año. En el segundo tramo de la charla con Javier Novoa, Marcos analiza los anuncios para monotributistas, que realmente han sido amplios, que no solamente tienen que ver con mejorar los ingresos, sino también con suspender las exclusiones de este régimen simplificado. No, lo que hay es como lo que se puede ver es que para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los últimos 4 meses, es como que no van a ser excluidos los monotributistas, pero no es que no se va a tomar en cuenta esa situación el año que viene para ver si estuvieron o mal en el régimen durante estos meses. Lo mismo del IVA de autónomos, o sea, no lo van a pagar en estos últimos 4 meses. Ahora, el año que viene sí lo tienen que pagar. Es decir, hay como una especie de alivio en la carga en estos últimos 4 meses que el año que viene veremos en qué condiciones se va a tener que afrontar. Es decir, no es que hay un perdón absoluto de que no lo van a pagar, sino que hay como una prórroga y se hará un paquete de los saldos sin pagos y el año que viene, bueno, veremos en marzo cómo se va a instrumentar y de qué manera van a tener que regularizar este grupo de contribuyentes, insisto, autónomos o monotributistas. Bueno, veremos el año que viene cómo se va a afrontar. Es como se dice, patear la pelota para adelante. El problema, atención a cuando esto se empieza a reglamentar, porque los problemas que no tenés ahora los vas a tener luego. Claro, lo que uno trata de hacer hincapié es que no van a pagar nunca, sino que lo que se hace es un impasse. Es decir, bueno, no se paga y se pagará en marzo del 2024 en la forma en que en ese momento la AFIP lo reglamente. Eso es lo que es, no lo tenemos claro porque incluso la resolución del ministro de Economía no lo dice y obviamente vamos a tener que esperar a ver cómo
cómo se instrumenta y de qué manera se va a regularizar. Insisto, lo que va a haber es que el IVA de los autónomos no lo van a pagar y lo van a pagar a partir de marzo, a estos periodos que estamos hablando. Los autónomos lo mismo y los monotributistas no van a ser excluidos, pero hay que tener en cuenta el año que viene que puede que sean excluidos retroactivamente porque la causal ocurrió. Es decir, vamos a tener que tener en cuenta todos estos elementos y bueno, veremos cómo, insisto, necesitamos ver la reglamentación para ver cómo se va a resolver. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.